buenas más maníacos y bienvenidos un día más a mi canal, La Ciencia de Mac. En el vídeo de hoy vamos a iniciar una nueva sesión y es que voy a iniciar una sesión que va a ser, va a estar dirigida más bien a películas sobre medio ambiente, documentales, reportajes, etcétera, etcétera, que creo que pueden ser de mucho interés para la sociedad en general. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en este vídeo? En este vídeo vamos a hablar del documental Cambio Climático, Salvemos el Planeta de la BBC Earth, ¿vale? Poniéndolo exquisito. Que la verdad lo vi hace unas semanas y que creo que es muy interesante y que debería de ponerse en todas las cadenas públicas para así concienciar a la población mundial. Porque hoy he leído un comentario que la verdad que me ha echado para atrás. De una persona que decía que, uy, qué calor, sí, cambio climático, es verdad, en Córdoba tenemos 38 grados, uy, cómo se está dejando caer el cambio climático, y no. 38 grados la verdad es que es una temperatura normal para el clima mediterráneo continentalizado, ¿vale? Pero lo que no es normal son las noches de 26, 27, 28 grados que tenemos, o por ejemplo las mañanas de 44, 45 o 50 grados que hemos llegado a tener. Eso es el cambio climático, ¿vale? No los 38 grados, ¿vale? Que quede claro. Bueno, el cambio climático en realidad son temperaturas extremas, tanto frías como calientes. Por eso, para este tipo de personas, creo que estaría muy bien que pusieran y que vieran, aunque la verdad que luego esta gente no va a ver este tipo de documentales, que vieran este tipo de documentales, ¿vale? Bueno, pues os voy a hacer un breve resumen sobre él. No sobre la persona que ha dicho esto, sino sobre el documental Cambio Climático, Salvemos el Planeta, que es muy interesante y que recomiendo a todos que lo veáis. Bueno, pues el documental comienza enseñándonos diferentes escenas de las que se han ocurrido con fenómenos climáticos, etcétera, graves consecuencias climáticas. Y luego nos dice, es la hora de actuar. Y dice, lo que hagas ahora tendrá consecuencias durante los próximos 10.000 años. Y es que si no tomamos medidas ya, o sea, en los próximos 10 años, las consecuencias serán irreversibles y estos fenómenos los sufrirá todo el planeta. Los científicos llevan años investigando acerca del cambio climático, bueno, más bien del calentamiento del planeta. Y es que todos sabemos que hay emisiones a la atmósfera de CO2, que este CO2 actúa como una especie de manta que calienta el planeta y que posibilita la existencia de vida en la Tierra y que nosotros estamos aquí ahora. Pero lo que no es normal es que, por ejemplo, el planeta tiene una capacidad de absorción de CO2 X, ¿vale? Que este balance se está viendo alterado por las emisiones de CO2 a la atmósfera de origen antropogénico que se producen por la quema de combustibles fósiles, entre otros gases de efecto invernadero. Y es que, por ejemplo, antes de la época preindustrial, la cantidad de partículas de CO2 que había en la atmósfera de 280 ppm y en la actualidad es de 400 ppm por millón. Bueno, los primeros efectos que nos muestra en el documental es, por ejemplo, las olas de calor que se están sufriendo en zonas del planeta donde no son normales, como puede ser Inglaterra o, por ejemplo, seguro que todos habéis visto que en la última semana en Canadá ha habido una grave ola de calor que ha tenido graves consecuencias en este país. Esto además está llevando a la desaparición de ciertas especies animales, por ejemplo en Inglaterra, como puede ser el zorro volador, que está adaptado a sufrir altas temperaturas, pero altas dentro de lo que está acostumbrado, dentro de las temperaturas normales del verano en Inglaterra, no de un verano quizás más de nuestra zona, o sea, de alcanzar temperaturas de en torno a 40 grados. Para esto no están adaptados esta especie de animales como puede ser el zorro volador, y esto está conllevando a la pérdida de un gran número de especies, o sea, pérdida de biodiversidad. Y es que la pérdida de hasta el más pequeño organismo llevaría a una desestabilización de la cadena trófica de las cuales no somos conscientes sus consecuencias. Los incendios que se produjeron en Canadá en el año 2018, pues no se sabe exactamente cuál fue la causa, pero se baraja que fuera una colilla mal apagada o un rayo. Esto fue una causa natural, ¿vale? Pero lo que sí llevó a un avance de los incendios fue las condiciones climáticas que se estaban sufriendo en aquel momento, que no eran las normales.
Esto era efecto del cambio climático. Otra cosa que lleva el cambio climático es, por ejemplo, que el agua se evapore en mayor cantidad, formando más nubes, altera la dinámica atmosférica y, por ejemplo, las lluvias son más torrenciales o tenemos más lluvias, ¿no?, en zonas donde no es normal, como por ejemplo ahora hemos podido ver recientemente todo lo ocurrido en Alemania. Otra grave consecuencia del cambio climático y el aumento de temperatura es el deshielo de los polos. Por ejemplo, en Groenlandia en el último año se ha perdido un 5% de superficie de hielo. En los últimos 100 años esto ha supuesto que se suba el nivel del mar 5 centímetros, por lo que todo esto conlleva como el desplazamiento de la población. Y es que sí, ya hay refugiados climáticos. Por ejemplo, en la isla de Jansa ya podemos encontrar refugiados climáticos. Y os cuento, en esta isla se pierde una superficie equiparable a un campo de fútbol cada 45 minutos. Esto es un dato terrible y el cual deberíamos tener en cuenta. Y bueno, hace 30 años los científicos ya avisaban del cambio climático y de todas sus posibles consecuencias, pero había determinados sectores económicos que no querían ni escuchar hablar del cambio climático. ¿Por qué? Pues todos sabemos por qué. Se decía que la inversión económica que se debería de realizar para dejar de utilizar combustibles fósiles sería tremenda, pero lo que no nos dicen es que va a ser aún mayor y va a tener peores consecuencias en no adaptarnos y dejar de utilizar energía no limpia y sí utilizar energía limpia. Por ejemplo, vemos día a día cómo se talan millones de árboles, sobre todo del Amazonas, que son el pulmón del planeta. Esto hace que se absorba menos CO2, etcétera, etcétera, la destrucción de suelo, la agricultura intensiva, la ganadería intensiva, etcétera, etcétera, que todo esto supone más de 1/3 de la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, porque os tengo que recordar, pese a lo que os digan en la tele, que los mayores emisores de contaminantes, de contaminantes de gases de efecto invernadero a la atmósfera es la combustión, es la quema de combustibles fósiles, ¿vale? Se calcula que para el año 2050 la temperatura habrá aumentado 1,5 grados de media. Muchos dirán, bueno, 1,5 grado de media no es mucho, pero os recuerdo que esto es la media. A lo mejor aquí en Andalucía, pues esto supondría que fuera una zona más árida, así que sufriríamos las temperaturas mayores. A lo mejor tenemos temperaturas 2 o 3 grados superiores a la media, que conllevan todos los efectos que anteriormente he dicho. Y hay modelos climáticos que no son capaces ni siquiera de saber las terribles consecuencias que puede tener este aumento de la temperatura. ¿Y por qué? Pues muy fácil, porque uno de los factores de los que depende este modelo climático es el factor humano y no sabemos predecir cómo nos vamos a comportar en un futuro. Así que esto hace que los modelos climáticos pues no puedan ser todos los exactos posibles. ¿Por qué? Pues por el propio factor humano. Porque ni nosotros mismos sabemos lo que vamos a hacer mañana, imaginaros qué vamos a hacer dentro de 25 años. Bueno, y es que, por ejemplo, el deshielo de los polos lleva otra horrible consecuencia, y es que en el hielo, tanto de los polos, de cualquier zona que esté cubierta por el hielo, están atrapados una serie de gases, como puede ser el metano, uno de los gases que más afecta el efecto invernadero. Y el deshielo del sur de los polos y de cualquier superficie de hielo está llevando a la emisión a la atmósfera de estos gases contaminantes. Muchos son los gobiernos que tratan de actuar contra estos gases, contra el efecto invernadero a través de acuerdos, como puede ser el Acuerdo de París, en el que se acordó reducir las gases de efecto invernadero, la descarbonización, etcétera, etcétera. Un modelo al que poco a poco nos vamos acercando y del que os voy a hablar próximamente. Y como digo, lo mejor es que el modelo climático, el modelo energético en España vaya cambiando y pase de ser un modelo energético basado en los combustibles fósiles a ser un modelo energético basado en energías limpias. Pero es verdad que la tecnología es un gran aliado de nosotros, como pueden ser los captadores de CO2, y luego los ciudadanos podemos actuar de manera individualizada, como por ejemplo yendo a andar al trabajo en lugar del coche, comprar electrodomésticos más eficientes, etcétera, etcétera. Y es que un simple gesto puede tener grandes consecuencias, porque por ejemplo cuando compramos un frigorífico, esto supone que se necesita de un metal que se extrae de una mina de la que se fabrica un producto, para obtener este metal se necesita dinamita, luego altos hornos, fabricar el producto, su transporte, etcétera, etcétera.
Y entonces con todo esto se emite una gran cantidad de CO2 a la atmósfera, de carbono y de etcétera. Por todo eso ha entrado ahora un nuevo concepto que se llama la huella de carbono, la cual se está intentando reducir y la que tiene en cuenta pues todos estos pasos y de la que ya os hablaré también más adelante. Hay que pedir un gran cambio político en nuestra sociedad. De ello ya dio buena cuenta Greta Thunberg. Seguro que muchos la conocéis. Es una muchacha, ¿no? Así rubita del norte de Europa, que luchó cada viernes, se sentaba en la puerta, creo que era de su gobierno, no recuerdo exactamente cuál, a luchar por el cambio climático. Poco a poco se le fue uniendo más personas y se convirtió en un auténtico movimiento social y medioambiental que conciencia a muchas personas. Pues necesitamos que más personas se unan a este movimiento. Y bueno, más maníacos, os animo a ver este vídeo, este documental, y si recuerda, si te ha gustado, dale a like, dale a la campanita y suscríbete, porque muy pronto hablaremos sobre nuevos documentales. Por supuesto, déjame en los comentarios nombres de nuevos documentales que queráis ver, digamos la sinopsis en este canal. Así que recuerda dejar el nombre de más documentales, películas, reportajes, etcétera, etcétera, en los comentarios, y yo lo iré viendo poco a poco y lo subiré a mi canal. Y bueno, más maníacos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y recuerda, si te ha gustado, dale a like, dale a la campanita y suscríbete. Nos vemos muy pronto, más maníacos.